Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre, pues ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. Señores, vamos a hablar de economía, es un tema transversal, es un tema que afecta tanto a ricos como a pobres, es un asunto de demanda, oferta, mercado, factores externos, factores internos y yo creo que es oportuno hablar del presupuesto de este año 2023, que ya se ha manoseado, ya el Poder Ejecutivo ha hablado de una cifra, y para ello vamos a conversar con el economista Alejandro Arredondo, a quien le damos las buenas noches. Don Alejandro, bienvenido a Cerrando la Noche. Bueno, muchas gracias por la invitación, primera vez que vengo al programa, Cerrando la Noche. Así es. Sí, un placer compartir con usted y con su amable público que lo sigue todas las noches. Cómo no, cómo no. Don Alejandro, ya el presupuesto prácticamente, creo que se habla de más de 1 billón, sobrepasó el billón, ya lo sobrepasó el año pasado. Sí. Pero la preocupación de muchos dominicanos es que todavía seguimos tomando prestado y hay una gran cantidad de ese dinero que va al presupuesto que todavía es a base de préstamo para poder completarlo. Cuando un presupuesto, uno entiende, se debe completar con lo que te aporta, lo que llega. Tú cuentas con lo que llega. Tú no puedes tener un presupuesto contando con un préstamo que tú vas a hacer. Pero vaya, parece que esa ha sido la norma en el Caribe, la norma en gran parte del mundo. Y ya tomar prestado es una norma. Es algo tranquilo y sencillo que no afecta a nadie. ¿Cómo va el presupuesto de este año, el 2023? ¿Hay algún obstáculo, hay algún inconveniente? ¿Va igual como lo había presupuestado el Poder Ejecutivo? ¿Cree que hay alguna variación dentro de las diferentes cámaras? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Realmente el presupuesto para el próximo año 2023 es de 1.433.000.000.000. Ya sobrepasa la cifra del billón. O sea que estamos hablando de una economía que ha estado creciendo y demandando más bienes y servicios y bienes de construcción y de infraestructura. Pero yo quiero significar algo, si me lo permite, antes de entrar en materia del presupuesto. Y es que este presupuesto se está haciendo en medio de una situación un tanto complicada internacionalmente por el efecto de la guerra, de invasión de Rusia a Ucrania, y eso ha trastornado todo lo que es la economía de los países, principalmente en Europa y obviamente en América Latina. Acabamos de salir de una pandemia que interrumpió los canales de distribución. También otro asunto es que este es el último presupuesto de este periodo de gobierno. O sea, este presupuesto del 2023 será el último completo, porque entonces ya del 2024 será compartido con otro periodo de gobierno, en el mejor de los casos con el mismo presidente, en caso de que se repostule, que parece que va a ser así, todo apunta hacia allá, o en caso de que haya un cambio de gobierno. Otro asunto es que este presupuesto se hace en un año preelectoral, que hay que tomarlo en cuenta. O sea, significo esto, matizo esto, en el hecho de que siempre los presupuestos de año preelectoral, en principio el primer semestre no se gasta mucho, pero ya en el segundo semestre comienza a gastarse mucho. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Con relación a lo que, preocupación que decía sobre la deuda, realmente los países tienen que tomar prestado para completar lo que por sí no pueden recaudar por sus ingresos fiscales. Estamos hablando de que para el próximo año lo que se tiene estimado es de un 3% del déficit. Este año cerraría en un 3.6% del Producto Interno Bruto. Pero en el caso de este año, y es lo que nos preocupa, al igual que muchos economistas, es el déficit del sector eléctrico, que estará cerrando en este año y en los 1.100, 1.200 millones de pesos.
para el próximo año, que se plantea una situación un tanto complicada porque no se sabe, vamos a cumplir ya 8 meses de la guerra Rusia-Ucrania, se puede decir que una guerra, porque no solamente Rusia ha invadido una parte de Ucrania, sino que también que detrás de Ucrania están las otras potencias de Occidente, están Estados Unidos y está Europa, que es una pequeña guerra mundial, vamos a decirlo así. Entonces, hasta tanto eso no se solucione, va a haber un tanto de incertidumbre en los mercados internacionales. Otro tema es la inflación, que en Europa se ha estado aumentando, ya en caso del Reino Unido, ya sobrepasa los 2 dígitos. Entonces, para cubrir, entonces, volviendo a lo de la deuda, para cubrir ese déficit que nosotros tenemos que tomar prestado. Y eso, que si los bancos centrales a los cuales que toman este instrumento de política monetaria, que es el aumento de la tasa de interés, la deuda del sector público consolidado va a aumentar, porque estamos viendo que para contrarrestar, detener la inflación, están aumentando la tasa de interés, y eso entonces afecta entonces lo que son la colocación de los bonos que nosotros colocamos en el mercado internacional, la deuda que ya tenemos. ¿Esos bonos aumentan los intereses? Sí, aumentan los intereses, porque son bonos que son a 5 años, a 10 años, 15 años, dependiendo la emisión. Entonces, cuando aumentan la tasa de interés, por ejemplo, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, entonces también eso incrementa el pago del servicio de la deuda externa para la República Dominicana, que para el caso de la República Dominicana, el próximo año estaría rondando alrededor de un 26, un 30% del Producto Interno Bruto. Sí. ¿Cómo usted evalúa el hecho de que hemos tenido un incremento astronómico de los presupuestos de la República Dominicana? Un presupuesto es la concretación en dinero de las ejecutorias que se supone harán los gobiernos. Sin embargo, sigue el presupuesto, crece la economía, crece el presupuesto y se mantienen básicamente los mismos problemas de las comunidades, al punto que vemos comunidades exigiendo reivindicaciones de problemas que tienen 50 años y no lo han enfrentado. Ustedes, cuando se sientan, ¿cómo evalúan esa situación? ¿Cuál es la eficacia entonces de los gobiernos que hemos tenido en tanto el presupuesto, los empréstitos y la solución efectiva de los problemas? Sí, muy buena esa preocupación que mencionas, porque en países subdesarrollados la infraestructura es básica tenerla. La infraestructura en cuanto a la construcción de vivienda, de agua potable, de carretera, caminos vecinales. Los mismos organismos internacionales, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, han significado que para que un país transite hacia una vía de desarrollo, debe de invertir no menos de un 5% de su Producto Interno Bruto en infraestructura. Y si bien es cierto que se ha avanzado, se ha construido mucha infraestructura, pero falta mucho más, se necesita mucho más. Entonces, los gobiernos tienen sus prioridades. Vimos que hace un año, algo, 2 años, tuvimos que invertir demasiado en el sector salud, que es necesario, la infraestructura en salud, la construcción de hospitales, también el tema de atención a la población. Eso es necesario, porque primero había que salvar vidas en medio de la pandemia. Ahora bien, la parte que tiene que ver con la infraestructura es muy poco lo que se invierte, porque los gobiernos no recaudan la cantidad de dinero suficiente para invertir. ¿A qué se debe? Bueno, nosotros tenemos una presión tributaria
con relación a otros países bajan, estamos hablando de un 14.9% del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de presión tributaria significa que es la cantidad de ingresos sobre el Producto Interno Bruto. Entonces tenemos esa presión tributaria muy baja y eso nos impide entonces hacer las grandes inversiones en la infraestructura. Nosotros debemos de aumentar, como país, debemos de aumentar la presión tributaria, pero para eso se necesitan que esos bolsos de evasión que se producen en nuestro sistema tributario, corregirlo. Entonces, esa es una situación que se necesita tiempo. Hace unos años se lanzó la Estrategia Nacional de Desarrollo ya a este nivel, o sea, estamos en el 2000 cerrando, el 2022 deberíamos tener una presión tributaria, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, deberíamos tener una presión tributaria de un 16 a un 18%. Eso no se ha podido. Y para eso entonces es necesario una reforma tributaria. Y hemos visto lo que ha pasado con la propuesta que se ha lanzado de reforma tributaria, que por ahí podemos estar hablando un poco. Usted atribuye que la falta de solución a esos problemas está estrechamente vinculada a la falta de recursos. A la falta de recursos y también a las decisiones políticas y a priorización. No, yo creo que a los gobiernos les interesa construir. A los gobiernos les interesa construir. Ahora, el asunto es de que tuvimos del 2020 al 2021, 2022, una pandemia que tuvo que destinar alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto a la... Pero no, tuvimos la pandemia en el 20, sí. Pero vamos a poner, del 2000 al 20, bueno. Son 20 años. Sí. Y en esos 20 años, hoy día están comunidades reclamando lo mismo sí. que habían reclamado 30 años hacia atrás. Entonces no es solo un tema de falta de recursos, porque cada año el país crece. Sí. Cada año crece el presupuesto, cada año crece la deuda. ¿Dónde van esos recursos si no van a solucionar los problemas de la gente? No es posible que este país todavía tenga problemas del agua potable, algo tan básico. Bueno, sí, es cierto, hay comunidades que no tienen acueducto. No tienen. No tienen acueducto. El agua potable, el acceso es limitado. Estamos hablando de comunidades del interior del país. Inclusive hasta aquí mismo en la capital. Aquí mismo en la capital se produce eso. Quienes no tenemos una bombita ladrona, no tenemos agua. No, y principalmente la clase media es la que soporta esa falta de inversión. Porque entonces, si bien es cierto, el agua de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo le llega, pero también tiene que hacerse de su propio pozo para llenar la cisterna, para llenar los tinacos. Entonces, tienen que hacer un doble pago, o sea, tanto a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado como hacer su propia inversión. Entonces, nos hemos acostumbrado a un copago en todo. En todo, sí. Entonces, es un asunto de establecer prioridades. Vi que el gobierno lanzó el plan, un acuerdo, un pacto por el agua. Ojalá que eso pueda tener sentido. Y nosotros, óigame, hace unos 10 años, en el caso del agua, hace 10 años, se tiene un proyecto de ley sobre el agua, sobre el uso, consumo y racionalización del agua. Y ese proyecto está durmiendo en el Congreso Nacional. O sea, también hay decisiones, y yo comparto contigo, decisiones políticas de los gobiernos para solucionar problemas específicos tan vitales como es el agua. No solamente el agua potable, sino el agua también para la agricultura. Así es. Don Alejandro, con su permiso tenemos que ir a una pausa comercial. Señores, conversamos con el economista Alejandro Arredondo sobre los temas difíciles de la economía dominicana, que eso va directamente con la voluntad política de todos los estados para poder ver pues, esos beneficios que ustedes con sus recaudaciones paga con sus impuestos y que el Estado recauda, pero que se tiene que ver en mejoría en servicios. Vamos a la pausa y seguimos con esta interesante entrevista. Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Don Alejandro, aquí en el día de ayer estuvo un dirigente comercial, empresarial,
una persona que está muy estrechamente ligado al comercio, a los colmados, al detalle, a la venta, al mayoreo, el detalle, y habló de que gran parte de los problemas de la inflación y de las alzas de los productos de primera necesidad se debe a que esto ha aumentado en la cadena de producción y luego se transfiere todo esto a la cadena de distribución y después ya al detallista final y luego al consumidor final. No sé hasta qué punto podemos decir que todo se debe a la producción del producto, elaboración del producto, distribución del producto y presentación del producto. Tiene que haber un elemento más en esa cadena que por qué se aumenta un producto X, a pesar de que el Estado deberá tener la garantía de cierto producto básico, garantizar que hay una estabilidad de precio. Sabemos que el arroz, la leche, los huevos, el pan, son productos básicos que independientemente de la inflación y cualquier problema que haya en un país X, el Estado tiene que garantizar por lo menos una venta mínima para no afectar a la grande mayoría. Sí, mira, eso es de que muchos de los productos que se fabrican acá, vamos a comenzar con los industriales, luego pasaremos a los agropecuarios, son con insumos importados. Y esos insumos importados están afectados por la inflación que hay en esos países. Pero además de eso, están también los fletes con lo que se trae, por donde se traen los insumos para la fabricación de esos productos. ¿Cuál sucede con los productos agropecuarios? Los productos agropecuarios, en el caso de los fertilizantes, de los abonos, han estado afectados por la ruptura de la cadena de distribución, también por la inflación que hay en esos países. El gobierno, desde noviembre del año pasado, en el caso de los fertilizantes, ha destinado alrededor de unos 1.785 millones para subsidio a los fertilizantes, también para la compra de maíz, para contener el aumento de los productos agropecuarios. Esa es la parte que tiene que ver con la inflación importada, que está afectando también a los productos locales, porque si bien es cierto, la inflación ha llegado a 8.9%, casi rondando los 2 dígitos, a nivel general, aunque ya en lo específico, en lo que tiene que ver con la comida, la inflación, ha llegado a 2 dígitos, que para nosotros los economistas es una voz de alerta cuando una inflación llega a 2 dígitos. Entonces, estos productos de origen industrial, agropecuario, también le impacta la inflación local, producto de los precios también de los combustibles y de la inflación importada. Y una pregunta, ¿es proporcional el margen de ganancia a los niveles del costo realmente en el mercado local? Hay que verlo por detalle, porque no creo que sea. No creo. No creo. Ahí está el tema esencial. Sí, lo que pasa es que desde el año 2004, 2005, bueno, desde un poco antes, los precios de los productos industriales, agropecuarios, no tienen control de precios, sino se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, es decir, por lo que determina lo que controlan el mercado, porque eso no hay ninguna ley de libertad ahí. Sí, que a propósito del mercado, es un mercado oligopólico, controlado, en donde varias, 2 o 3 empresas, dependiendo de la rama de la producción, controlan el mercado y son los que fijan los precios, tanto en el sector de la construcción, en el sector agropecuario, en el caso de los huevos, del sector avícola, del sector de cemento, que también la inflación ha impactado al sector construcción. Son mercados oligopólicos y ahí tiene una labor por delante que hacer la Comisión de Defensa Comercial, que la hemos visto un tanto apagada.
Hay una comisión de defensa comercial. Sí, una comisión de defensa de la competencia que rige pro competencia. Pro competencia, sí. Ya, sí. ya. Sí, ¿Y qué hace eso? Trata de que el entorno de la comercialización de los productos no haya competencia desleal en cuanto a los productos que se comercializan en el mercado local. Pero el tema del precio, pero el tema del precio no tiene que ver con lealtad o lealtad. Sí, pero la cuestión de los acuerdos entre los carteles que hay en diferentes productos, ellos lo deben controlar y deben controlar también lo que son los monopolios. Y hay experiencia aquí de que uno de esos órganos que deben ser regulador, regulen de verdad y no terminen ellos regulados. Bueno, mira, la experiencia es escasa, aún no me llega a la mente, pero sí se ha tratado de regular e incentivar a la competencia de mercado, de que no abusen de la posición dominante en determinados productos. Si recuerdan, hace unos años se le impuso, y ya en el caso de la bebida alcohólica, la cerveza, se le impuso multas por al abuso de posición dominante. Pero un tanto... Ese fue un pleitecito entre grandes. Siempre, porque cuando es contra chiquito yo no veo... No, es un pleito entre grandes ligas. Sí, entre grandes ligas, así es. Porque mientras tanto las cosas suben, a nosotros nos afecta y nadie se interesa por eso. Sí, pero yo creo que también, además de la Comisión de Defensa de la Competencia, tiene que ver, hacer su papel el Instituto de Defensa de los Derechos del Consumidor. Pro consumidor. Y ahí también la misma población tiene que también a veces defender. El Ministerio de Industria y Comercio está desarrollando una plataforma de precios justos, de manera que la población tenga información de por dónde están los niveles de precios de los productos. Porque si bien es cierto, la inflación ha bajado un tanto lento, que se sigue combatiendo a través del aumento de la tasa de política monetaria, que es un tema que lo podemos desarrollar, porque más adelante los niveles de precios no han bajado, se mantienen altos, o sea, y ellos van a bajar, pero en la medida en que se transcurra el tiempo. Bueno, don Alejandro, el tiempo lamentablemente es drástico, y más en televisión, y tenemos que darle las gracias por haber estado con nosotros, por participar en el espacio en la noche de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, sí. Y estamos a sus órdenes para cuando me inviten otra vez. ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí. Dejamos muchos temas todavía en gaveta que tenemos que seguir conversando. Señores, conversamos con el economista, don Alejandro Redondo, y ya ustedes escucharon su opinión sobre el tema económico del país. Dice que la inflación todavía está en 8 o 9 dígitos. Ojalá se mantenga así y no siga subiendo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.